Bueno, les saludo a todos. Vamos a hablar un poquito de trastornos de la gestación y la placenta. Sabemos bien que estas enfermedades son causa importante de muerte fetal, intrauterina o perinatal. Son causa importante de malformaciones congénitas, de retraso del crecimiento intrauterino, incluso de la muerte materno y fetal. Se ven los que muestran, ahora vamos a ver los que muestran las características morfológicas en histología. Entonces tenemos que hablar de las vellosidades coriónicas. Sabemos que las vellosidades coriónicas, dependiendo de la edad de gestación, van a ir madurando, van a ir cambiando, y es así que tenemos vellosidades del primer trimestre, del segundo trimestre, y las vellosidades maduras propiamente dichas, que son ya del tercer trimestre de gestación. Sabemos que las vellosidades coriónicas resultan o brotan del corión, ¿no? Y es así que tenemos dos elementos importantes celulares dentro de la placenta, lo que es las células del citotrofoblasto, que están por dentro, y las células del sincitiotrofoblasto, que están por fuera. En medio, bueno, tenemos un estroma que está formado por tejido conectivo. El espacio intervelloso entre las vellosidades coriónicas, en el que también van a haber vasos en las vellosidades y fuera, ¿no? Tenemos vellosidades hasta 5 a 7 vasos. Si es que tenemos más vasos, vamos a hablar de alguna patología vascular. Ahí están, la placenta a término. Verán que las células del cito y del sincitiotrofoblasto todavía son un poquito más maduras, son más grandes, de citoplasma más amplio, tienen a la vez más vasitos sanguíneos fetales, ¿no? Esta es entonces la placenta. Sabemos que la placenta tiene una circulación fetal diferente, en el que la sangre materna entra al espacio intervelloso a través de las arterias endometriales. Estas circulan por las vellosidades. En cambio, la sangre fetal desoxigenada llega a la placenta por las arterias umbilicales, ¿no? Dos arterias umbilicales. Tenemos una vista macro de la placenta, la vista materna o la cara materna, donde van a estar los cotiledones y recubiertos por el corión y amnios, ¿no? El saquito, en realidad es una membrana translúcida. En realidad nosotros normalmente tendríamos que tener para una gestación a término entre 10 y 12 cotiledones íntegros, ¿no? Y la placenta sabemos que después del parto tiene que salir así, una placenta íntegra. ¿Por qué? Porque si se deja un poquito de restos, focos placentarios, se puede correr con un flujo sanguíneo anormal y una infección. Entonces, la cara fetal, tenemos ahí el amnios, las arterias y lo más importante, el cordón umbilical. Entonces, estas son las dos partes de la placenta, ¿no? La cara materna y la cara fetal, cada uno con sus partes. Entonces, tenemos los trastornos de la primera mitad de la gestación. ¿Ya? Tenemos trastornos como el aborto espontáneo y el embarazo ectópico. Vamos a hablar un poco del aborto espontáneo. Es cuando se llama espontáneo, cuando es la finalización de la gestación antes de las 20 semanas. Causas. El 50% de las causas de que se da este aborto espontáneo es por anomalías cromosómicas fetales, como por ejemplo la aneuploidía, la poliploidía, traslocaciones. Tenemos factores endocrinos maternos, como la diabetes, endocrinopatías. Tenemos defectos físicos del útero, como leiomiomas, pólipos. Tenemos los trastornos sistémicos que afectan la vasculatura materna, como la coagulopatía. Infecciones por protozoos, por ejemplo, la toxoplasmosis, ¿no? La mayoría de estos embarazos se produce antes de la semana 12 de gestación. Pero en términos y en conceptos generales, aborto espontáneo se le llama finalización de la gestación antes de las 20 semanas o cuando el producto es inferior a 500 gramos. Bien, hablemos de otra patología muy importante y de mucha
frecuencia en presentación es el embarazo ectópico, ¿no? Sabemos que el embarazo ectópico es la implantación del embrión en un lugar distinto de la localización intrauterina normal. Este concepto es básico e importante que ustedes lo sepan, ¿no? El 90%, como vemos acá en las figuritas, en la figurita, perdón, la mayor parte de los embarazos ectópicos se va a dar en la trompa uterina, entre el 90 y 70%, pero se da acá. El restante puede estar causado en ovario, por ejemplo, peritoneo, cervix, abdominal, incluso intestinal. Pero la mayor frecuencia de presentación es en la trompa. Causas importantes, la enfermedad inflamatoria pélvica, cicatrices, adherencias peritoneales y uso de DIU. Claro, porque estas causas no dejan que haya un recorrido normal del óvulo fecundado hasta donde debe de ser, ¿no? Y se queda en alguno de estos lugares. Los más frecuentes, como les decía, son la trompa, seguidos de ovario y cavidad abdominal. Clínicamente, si estos sacos gestacionales van a crecer y alcanzar un tamaño adecuado, bueno, no adecuado, ¿no? Sino un tamaño grande, constituyen una urgencia médica, porque estos pueden atravesar la pared, va a producir dolor abdominal, una hemorragia profusa, incluso puede llegar a haber un shock hemorrágico. Laboratorios, tenemos el aumento de la gonadotrofina coriónica humana y la ecografía, ¿no? Que es nuestro gol estándar en el embarazo ectópico. El embarazo tubárico, en este caso, si se ha producido en la trompa, es así como lo vamos a ver macroscópicamente, una dilatación, aquí están las fimbrias, una dilatación interesante a nivel de cuerpo, que va a producir una hematosalpinx. La rotura, como les decía, puede producir una hemorragia intraperitoneal masiva y esta es una urgencia médica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, tenemos el saco embrionario rodeado de vellosidades coriónicas inmaduras que se implantan en la luz de la trompa. El crecimiento va a distender la trompa, va a adelgazar esta pared y puede haber una rotura con las complicaciones que hemos dicho, ¿no? Entonces el embarazo tubárico es la causa más frecuente. Esos son entonces los trastornos de la primera mitad de la gestación, el aborto espontáneo y el embarazo ectópico. Hablamos de los trastornos de la segunda mitad de la gestación y estas están relacionadas sobre todo con el tiempo o con la calidad de la placenta en distintos estadios de maduración. Entonces tenemos las placentas gemelares, tenemos las anomalías de la implantación placentaria, tenemos las infecciones placentarias, tenemos la preeclampsia y eclampsia. Las hemorragias retroplacentarias también están dentro de este grupo. Ya pueden hacer un desprendimiento prematuro de placenta, por ejemplo. Entonces vamos a hablar un poquito de las placentas gemelares. Tenemos entonces para esto los gemelos idénticos, monocigóticos, y los gemelos fraternos, dicigotos, ¿no? Esto sabemos que en alguna fase las células se dividen, pero siguen compartiendo la placenta. En cambio, los disigóticos tienen diferente saco, diferente placenta. Y de ahí también sale estos tipos de embarazo, ¿no? Bicorial biamniótico, es decir, que no comparten nada del techo placentario, vale decir, tienen diferente placenta, diferente saco. Monocorial biamniótico, tienen el mismo corión, diferente corión en la misma placenta. Y monocorial monoamniótica, en el mismo saco y en la misma placenta, ¿no? Ahí está cuándo se produce, en qué día se produce estos. Si fue un embarazo gemelar bicorial biamniótico, probablemente la división se produjo en el 1 a 3 días. Si fue un embarazo monocorial biamniótico, en el 4º o 8º día.
Si fue un embarazo monocorial monoamniótico en los días 8 a 13. Y una forma muy agresiva de placenta gemelar son los siameses, ¿no? Entonces la fecundación de dos óvulos da lugar a los gemelos disigóticos y la fecundación de un óvulo monocigóticos. Estos tres tipos de placentas no se olviden. Vamos a tener entonces a los gemelos idénticos monocigóticos. El síndrome de transfusión gemelo-gemelar o una gestación gemelar monocigótica es una complicación de la gestación múltiple, ¿no? Vemos acá un gemelo insuficiente y un gemelo sobrecargado, por así decirlo, ¿no? Un gemelo grande que se alimenta como un parásito del pequeño y este se queda pequeño. Tienen anastomosis, como vemos acá en la imagen, anastomosis vasculares que conectan la circulación de los gemelos. Entonces, estas conexiones, como les decía, tienen anastomosis vasculares que van a conectar esta circulación y puede haber una derivación arteriovenosa que aumenta el flujo preferencial hacia uno de ellos, ¿no? Entonces, este aumento de flujo hace que uno crezca y el otro no. Entonces, el primero es insuficiente y el segundo está sobrecargado. Anomalías de implantación placentaria. Vamos a ver acá, por ejemplo, la famosa placenta previa. La placenta normal tenemos acá y la placenta previa, que se está formando justamente hacia el orificio cervical interno. Se implanta entonces en el segmento y puede producir hemorragia grave en el tercer trimestre. Una placenta previa completa tapa por completo el orificio cervical interno, ¿ya? Entonces puede producir las hemorragias. Otra patología, el acretismo placentario. Y acuérdense bien de esto porque esto seguramente siempre lo van a ver y esta va a ser una pregunta de examen. El acretismo placentario, normalmente la placenta está en el endometrio, ¿no? Pero esta no va a llegar a tener un punto de inserción, puesto que en el momento del parto tiene que salir, como habíamos dicho, la placenta completa. No tiene que quedarse ningún cotiledón, ningún resto, nada. Tiene que salir completita la placenta. Y es así que la placenta está separada por completo del endometrio y del miometrio del útero. Este es en condiciones normales. Pasa el parto y esta se separa como un globo, se divulsiona muy fácilmente. Pero ¿qué pasa en esta anomalía de implantación? Está causada por una presencia parcial o total de la decidua. ¿Ya? Entonces, la placenta se va a implantar en el miometrio, primero en el endometrio, en la mitad del miometrio y puede hasta pasar toda la pared del miometrio. Y es aquí que tenemos el acretismo placentario, que choca, roza y se implanta en el endometrio. Cuando esta placenta pasa hasta la mitad del miometrio, hablamos del incretismo placentario. Y cuando pasa por completo endometrio, miometrio y perimetrio, hablamos del percretismo placentario. Acreta, increta, percreta. Cuando pasa es percreta, cuando está a la mitad es increta y cuando está menos de la mitad es acreta. Acuérdense del memotécnico, AIP, AIP. Primero viene el acretismo, el incretismo placentario y la causa más frecuente de hemorragias, el percretismo placentario. Aquí entonces es necesario, como verán, sacar la placenta con útero más porque está pegadísimo al útero. Entonces aquí es necesario no solo sacar la placenta, sino sacar en conjunto todo el útero. Entonces estaríamos hablando de una histerectomía total.